Durante años, hasta la actualidad, es catalogado como el medio de transporte más seguro del mundo. La gran mayoría, en lo posible, opta por viajar en él, ya que por su seguridad y rapidez es mejor que ir en cualquier otro transporte. Estamos hablando de los aviones, con una longitud aproximada de 75 metros, un peso mayor a los 200.000 kilos y albergando a decenas de pasajeros. Este colosal de acero es elegido hasta la fecha por la mayoría de la población mundial, algunos por viajes de negocio o simplemente unas ansiadas vacaciones. Hoy nos adentramos en una trágica historia, precisamente en el vuelo 914, el avión que aterrizó 37 años después. Corría el año 1955, desde el aeropuerto de Nueva York, un avión comercial emprende un viaje hacia la ciudad de Miami. Era un día soleado y los pasajeros estaban emocionados por ver las cálidas playas de Florida. El despegue del avión fue normal, sin inconvenientes ni altercados, pero 3 horas más tarde, cuando el avión tenía que llegar a su destino, simplemente desapareció de los radares. Las torres de control no recibieron señales de auxilio, dejaron de tener contacto absoluto con dicha aeronave y el vuelo 914 simplemente había desaparecido en el aire. Se calcula que desde el aeropuerto de Nueva York al de Miami, Florida, habrían unas 2 horas y media de viaje, quizás 3 por algún imprevisto, pero por alguna razón o motivo totalmente desconocido, aquel día el vuelo 914 nunca llegaría a su destino. Las investigaciones apuntaban a que el avión había desaparecido sin dejar rastro. La ruta de vuelo del avión era sobre una parte del Atlántico y la única explicación era que se había estrellado en algún lugar del camino. Se desplegaron varios equipos de búsqueda, pero no tuvieron éxito alguno. Ni siquiera se encontró una pieza del avión. Los investigadores, consternados, no pudieron dar explicación sobre cómo había desaparecido un colosal de acero con más de 70 metros de longitud y con decenas de personas a bordo. El caso nunca fue resuelto, y la declaración oficial por parte de los medios de prensa y comunicación de la época dijeron que el avión 914 se había estrellado y que no había podido ser rescatado. Los medios del país necesitaban una respuesta para poder darles, no solamente a toda la población, sino también y principalmente a los familiares de las víctimas que iban a bordo del avión. La única respuesta que tuvieron era comunicarles que el avión se había estrellado, siendo que dicha información era totalmente falsa. Por faltas de prueba sobre la desaparición misteriosa de la aeronave, su única respuesta, la cual para muchos no les terminaba de convencer, fue esa. Todos durante años vivieron con esa respuesta y creyeron de que sus seres queridos se habían estrellado en aquel vuelo del trayecto Nueva York-Miami. Es ahora donde la historia se torna muy espeluznante. Era el 9 de septiembre de 1992, Caracas, Venezuela. Era un día normal y corriente para Juan de la Corte, que era un controlador de tráfico aéreo en el aeropuerto de Caracas. Como cualquier día, Juan se presentó en el trabajo, se sirvió un poco de café, tomó asiento con vistas a los vuelos y daba comentarios menores a algunos pilotos. Cuando de la nada sucedió algo sumamente extraño. En el radar apareció un avión de la nada, como si se hubiera escondido y de pronto decidiera aparecer. Juan revisó las lecturas varias veces pensando que se trataba de un error del sistema, pero todo estaba correcto. Pasaron alrededor de 20 minutos para que Juan y sus compañeros de la torre de control miraran el avión con sus propios ojos. A medida que el avión se aproximaba a ellos, pudieron darse cuenta que era muy antiguo. Un avión McDonnell Douglas DS-4. Aún con hélices en lugar de turbinas modernas. Estos aviones aún estaban en uso, pero se habían vuelto obsoletos y reemplazados en su mayoría por unos más modernos. La confusión comenzó cuando el piloto de la nave se contactó con la torre de control y preguntó en inglés: ¿En dónde estamos? Juan respondió que se estaban acercando al aeropuerto de Caracas y preguntó: ¿A dónde se dirigen? Tras varios minutos de espera, el piloto respondió:
Somos el vuelo 914 de Pan Am, con rumbo de Nueva York a Miami, Florida. Juan le hizo algunas otras preguntas al piloto y una de sus respuestas desconcertó a toda la torre de control. El piloto de la aeronave dijo que su vuelo estaba programado para aterrizar en el aeropuerto de Miami a las 9:45 de la mañana del día 2 de julio de 1955. Fue en ese momento que la torre de control se quedó en completo silencio. Todos quedaron mudos ante lo sucedido. Para no empeorar las cosas, el control aéreo despejó la pista para que el avión aterrizara. Juan pensó que quizás el piloto se había vuelto loco, pero eso era irrelevante. Había personas a bordo que debían ser salvadas. La unidad terrestre de rescate fueron inmediatamente llamadas para ayudar al avión, que no tuvo problema alguno para aterrizar. Ya estando un poco más relajado, Juan decidió lanzar la pregunta que estaba en su boca desde el momento que escuchó al piloto hablar. ¿Sabes que hoy es 21 de mayo de 1992? Lo cual fue un gran problema, pues el piloto reaccionó de una muy mala manera, diciendo que debían alejarse y que no se acercaran, que se irían en ese momento, y sin esperar la autorización, condujo el avión a la pista. Juan intentó detenerlo, pero fue en vano. El avión despegó y minutos después desapareció del radar. No se encontró rastro de ese avión, y hasta el día de hoy nadie puede explicar lo que sucedió aquella mañana en Caracas. La imagen de Juan de la Corte nunca pudo ser oficial, así que la historia fue en gran parte anunciada como falsa, y se convirtió en leyenda urbana que aún vive entre nosotros. Muchas fuentes cuentan dicha historia a su manera. Hay quienes incluso dicen que los pasajeros lograron regresar a sus hogares y que ninguno de ellos lucía más viejo que 37 años antes. Es aquí donde muchos se cuestionan. ¿El vuelo 914, ruta aérea Nueva York-Miami, habría sido parte de uno de los tantos casos de desaparición de aeronaves en el Triángulo de las Bermudas, o simplemente sucedió por azares de la vida? Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y, muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.